Bienvenidos a este primer video sobre los conceptos básicos de seguridad informática y sobre algunas amenazas informáticas. Lo primero, cuando empezamos a trabajar o a saber sobre conceptos de seguridad informática, es muy importante tener claro qué es la seguridad informática. Y para eso, por lo general, se suelen definir tres conceptos principales y fundamentales cuando deseamos garantizar la seguridad de la información de algún sistema, de nuestra computadora o de algún tipo de información que estemos manejando. Estos tres conceptos tienen que ver con la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. La confidencialidad se refiere a aquellos mecanismos que el usuario implementa en sus dispositivos, en sus computadoras, para garantizar que la información que tiene alojada ahí va a ser accedida solamente por las personas que se quiere que se acceda. Es decir, que cualquier otra persona, un agente externo que quiera acceder a esa información, sin el permiso, sin estar identificado correctamente, obviamente no lo puede hacer. Segundo, tiene que ver con la integridad, que tiene que ver precisamente con la capacidad de tener esa información dentro de la computadora, dentro del dispositivo, pero que no pueda ser alterada, de manera que algún actor externo, algún atacante pueda acceder, por ejemplo, a la computadora y modificar la información que hay almacenada. Y tercero, tiene que ver con la disponibilidad. La disponibilidad de la información tiene que ver con esa característica que los usuarios le garantizan, sobre todo cuando hablamos de empresas, de organizaciones, de garantizar que la información está disponible para que los usuarios la puedan acceder en el momento en la que necesitan. Seguramente a muchos alguna vez nos ha pasado que vamos, por ejemplo, a un supermercado, que vamos a hacer algún tipo de pago, a un banco o alguna entidad similar, y nos dicen que el sistema está caído. Bueno, precisamente este tipo de incidentes son los que afectan contra la disponibilidad de la información. Así que cuando hablamos precisamente de garantizar la seguridad informática, cuando hablamos de saber un poco de seguridad informática, es precisamente de saber cuáles son los conceptos, de saber cuáles son las amenazas que pueden afectar cada uno de estos tres principios. De nuevo, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Así que, teniendo en cuenta que estos son las tres características principales que le debemos garantizar a la información cuando hablamos de seguridad, bueno, cuáles son las amenazas que pueden afectar cada una de estas amenazas o cada una de estas características. Entonces hay diferentes amenazas, pero principalmente me interesa mucho que conozcamos cuáles son las amenazas que están relacionadas con los códigos maliciosos o el malware. Cuando hablamos de malware, estamos hablando de un código malicioso que trata de tomar control del dispositivo, que trata de alterar la información que hay en el dispositivo del usuario. Entonces, de esta manera, lo que logra el atacante con este tipo de amenazas es precisamente comprometer cada una de estas tres características que hablábamos. Ahora, hay diferentes tipos de códigos maliciosos. Uno de ellos son los virus, por ejemplo, que son los primeros tipos de códigos maliciosos que aparecieron, que son códigos maliciosos que necesitan alojarse en el dispositivo del usuario, que necesitan de un archivo USB para poder realizar su acción maliciosa, que puede ser corromper el sistema, que puede ser dañar la información que hay alojada. Pero los virus no son el único tipo de código malicioso, hay algunas otras familias más. Por ejemplo, los gusanos informáticos son los códigos maliciosos o son las amenazas que llegan al dispositivo del usuario y luego tienen la característica de que por sí solos se pueden empezar a propagar hacia otros dispositivos que utilice la víctima, por ejemplo a través de una USB o de un dispositivo portable o a través de la red a la cual se conecte esa computadora o ese dispositivo móvil. Entonces el gusano informático, una vez que se aloja dentro del dispositivo del usuario, compromete la seguridad, roba información o demás, espera que el usuario, por ejemplo, conecte un dispositivo USB, se copia ese dispositivo y cuando ese dispositivo es llevado a otra computadora se propaga y de esa manera logra llegar a muchos más usuarios afectados. También existen los troyanos. Los troyanos informáticos es otro tipo de código malicioso, otro tipo de malware, pero en este caso los troyanos, la característica que tienen es que se ocultan detrás de una aplicación que para el usuario quizás no le parezca algo malicioso, como puede ser un reproductor de video, un juego, algún editor de imágenes o alguna otra aplicación, una fotografía, un archivo PDF, y el usuario lo abra creyendo que es este tipo de archivos, pero realmente puede llegar a contener otro tipo de amenazas. Y realmente hay muchos tipos de códigos maliciosos del tipo troyano. Pueden ser, por ejemplo, archivos de código o códigos maliciosos del tipo troyano que traten de convertir la computadora en parte de una botnet, que más adelante veremos de qué se trata.
También puede, por ejemplo, robar información que esté alojada dentro del dispositivo, descargar otro tipo de amenaza, robar información financiera. Ya dependiendo del tipo de amenaza o del tipo de acción maliciosa, se va a denominar de diferente manera. Si quieren profundizar un poco más en estos conceptos, pueden acceder al material escrito donde están de alguna manera definidos toda esta información. Y finalmente, además de, bueno, ya que conocemos cuáles son las características de la seguridad informática, cuáles son algunas amenazas que pueden comprometer o algunos códigos maliciosos que pueden comprometer cada una de esas características, es importante entrar a definir o entrar a entender cómo se propagan estas amenazas, y para eso hay dos conceptos que son muy importantes. Por una parte está la ingeniería social y además tenemos la explotación de vulnerabilidades. Estos dos mecanismos son los que suelen utilizar con mayor frecuencia los atacantes para propagar las amenazas de las cuales hablábamos hace un momento, para tratar de afectar cada una de estas características de la seguridad informática. Entonces la ingeniería social tiene que ver con todo este tipo de engaños, con este tipo de alguna manera tratar de llevar al usuario que crea en algo que está viendo, que lo asuma como algo verdadero y acceda a una página web, descargue algo a su computadora y a partir de ahí tomar el control del dispositivo. O la explotación de vulnerabilidades tiene que ver con la falta de actualización que muchas veces los usuarios tienen de sus dispositivos, y lo que hacen los atacantes es aprovechar esas vulnerabilidades, es decir, esas fallas dentro del dispositivo del usuario, para comprometer la computadora, el dispositivo móvil, y acceder de esta manera al dispositivo del usuario y obviamente comprometer la seguridad a través de una de las amenazas que ya hablábamos. Así que teniendo claro cuáles las características que debemos garantizar de la seguridad informática, empezar a conocer un poco más de cuáles son esas amenazas que las pueden afectar y la forma en la que se propagan, vamos a poder empezar a tener un panorama de lo que debemos saber, de lo que debemos conocer cuando hablamos de seguridad informática. Si quieren seguir profundizando en estos conceptos, los invito a que accedan al material escrito donde están definidos con mayor detalle cada uno de estos términos, y obviamente los esperamos en un próximo video para seguir hablando sobre estos temas de seguridad informática.